Bienvenidos a Focos y bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Esta noche el equipo de producción y el equipo editorial de Focos ha preparado un programa ante la emergencia que estamos viviendo del coronavirus 19. También el equipo de Focos ha preparado una cápsula introductoria para este programa. El aislamiento social es la medida que más se ha recomendado alrededor del mundo para contener la pandemia de COVID-19, provocada por la propagación del coronavirus descubierto a fines del año pasado en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud dijo esta semana que el aislamiento puede contribuir a reducir la transmisión de la enfermedad y permitir que los sistemas de salud afronten la situación. Pero también advirtió que por sí solo no es la respuesta y debe acompañarse de la efectiva detección de todos los casos sospechosos. Gobiernos de todo el mundo han restringido la circulación de las personas con el cierre de aeropuertos, restaurantes, centros educativos, entre otros espacios públicos. El gobierno salvadoreño ha aplicado medidas para desincentivar que las personas salgan de sus casas y ha colocado barreras para el ingreso de viajeros. No obstante, el miércoles se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, lo que le da una nueva dimensión a esta emergencia de salud. A la vez hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente es una persona que presumimos, y digo presumimos porque no tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso. Y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapán y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19. Además, por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos caso sospechoso. Se le corrieron las pruebas junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día y resultó positivo. Hoy en Focos analizamos cómo las carencias que persisten en El Salvador, tales como el empleo informal, la falta de agua potable y el hacinamiento, pueden ser limitantes para enfrentar la pandemia de COVID-19. Según datos oficiales, el 61.9% de las familias salvadoreñas tiene al menos un miembro que es subempleado. Es decir, son trabajadores para quienes quedarse en casa es un lujo. Además, el 40.9% de los hogares del país vive en hacinamiento. El 19.8% no tiene acceso a agua potable y el 9.1% carece de servicios de salud. También para nosotros es importante compartir con nuestra audiencia que en esta semana el equipo de Focos ha buscado entrevistas con la ministra de Salud o con el viceministro de Operaciones también del Ministerio de Salud, pero no ha sido posible gestionar estos espacios. Y bueno, esta noche vamos a desarrollar el tema de cómo las condiciones socioeconómicas de la mayoría de hogares y familias salvadoreñas va a afectarse con el estado de emergencia que nuestro país tiene que atender para contener, prevenir y atender la epidemia de coronavirus 2019. Y para desarrollar la primera parte de esta entrevista ya está con nosotros Enrique Merlos, coordinador de Desarrollo Territorial en la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Bienvenido, Enrique, a nuestra mesa de entrevistas. Muchas gracias, Karen, y a los colegas de Focos TV por la invitación a este tan importante programa. Enrique, yo decía en esta introducción que en esta primera parte de la entrevista queremos justamente analizar las condiciones socioeconómicas de la mayoría de hogares y familias salvadoreñas, especialmente de aquellos hogares que viven con menos ingresos económicos. Para empezar la entrevista, quisiera saber por qué desde su posición y por qué desde la FUNDE tienen información y tienen insumos que nos permitan comprender y explicar mejor este tema. Bueno, la FUNDE es un centro de investigación creado en 1992 en el marco de los acuerdos de paz como una alternativa para impulsar procesos de desarrollo en el país. A lo largo del tiempo, el trabajo que hemos venido desarrollando nos ha permitido estar en contacto con diversos actores de la sociedad salvadoreña, entidades de gobierno, sector privado,
ONGs, pero también hemos hecho un importante trabajo y articulación con actores en los territorios, en las comunidades, con gobiernos locales, con grupos de productores, con asociaciones de mujeres y jóvenes en diferentes territorios en El Salvador. Actualmente estamos colaborando también a impulsar una iniciativa que es una red de asociaciones de municipios de El Salvador, que está integrada por 25 asociaciones de municipios, donde están representados 190 municipios del país, casi el 70%. Nosotros somos parte de un grupo de instituciones que acompañamos y asesoramos este trabajo. Asimismo, estamos participando en un espacio más amplio que le llamamos la Red para el Desarrollo Territorial, conocida como Red DT, que es un espacio de articulación de todos aquellos actores de diversa índole que están interesados en impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios. Este trabajo que hacemos junto a muchas otras instituciones y actores nos permite estar en contacto con la realidad que se está viviendo en los territorios y sobre todo en este momento tan crítico para el país, que está siendo afectado directamente por esta pandemia, el coronavirus, que está generando estragos a nivel mundial. El mundo está cambiando. No estábamos preparados para una pandemia de este tipo. Por años se ha invertido en el mundo, en el desarme nuclear, en fomentar la paz, pero muy poco se ha hecho en invertir en sistemas de salud, en sistemas sanitarios que permitan hacer frente a crisis y a pandemias de este tipo. Ahora, Enrique, volvamos a lo que usted decía hace unos segundos. Decía, desde Funde hemos articulado en los territorios y formamos parte de redes de actores, de redes territoriales, y esto le permite a usted también conocer la realidad en los territorios en esta situación crítica. En cadena nacional, el presidente Nayib Bukele confirmó el primer caso de coronavirus y en esa misma cadena anunciaba restricciones a actividades económicas para contener el avance de la epidemia. Sobre esto dijo, y aquí voy a citar al presidente Bukele: yo sé que es difícil, unos van a perder lo que les sobra, otros van a perder lo que les falta, pero piensen en lo que vale la vida. De esta frase que estaba citando, quisiera rescatar esto: unos van a perder lo que les falta. Para el 26% de los hogares que viven en pobreza, según la Digestic, ¿qué significa esta frase? Unos van a perder incluso lo que les falta. Sí, es que hay que analizar ampliamente todo lo que está pasando en el país, ¿no? Por años hemos vivido bajo un sistema que nos ha generado exclusión social y desigualdad en los territorios. Entonces, por eso tenemos altos índices de concentración de la pobreza en diferentes zonas del país. Hay una concentración del desarrollo en el Gran San Salvador y en la zona sur de La Libertad. O sea, el desarrollo del país está centrado en esta zona en detrimento del desarrollo que puede haber en otras zonas del país. Los niveles de inversión para el desarrollo de los territorios por años, por décadas, han sido bajos en el país. El crecimiento económico de El Salvador en los últimos 15 años no ha superado el 2.5%. Esto genera un proceso de desigualdad y de exclusión desde muchos sectores de la población. Actualmente, por ejemplo, tenemos unas condiciones en nuestra economía que el salario mínimo que recibe una persona asalariada en promedio ronda los $300. Cuando estudios del Centro para la Defensa del Consumidor nos dicen que una familia en promedio necesita mínimo $700 para poder costearse una canasta que les permita vivir dignamente. Eso supone que en un hogar se necesita que por lo menos hayan 3 personas asalariadas con sueldo mínimo para poder hacer frente a la demanda y al costo de la vida en el país y poder vivir dignamente. Eso es un tema de desigualdad bastante fuerte. Los salarios no son dignos y no permiten que la gente pueda atender sus necesidades básicas de manera adecuada. Además de eso, de todas las personas empleadas en el país, se estima que el 42% trabaja en la informalidad, es decir, que no tienen un salario asignado mensualmente, sino que sus ingresos dependen de las ventas que generan o de la actividad que realizan diariamente.
estas personas son las que están siendo más afectadas actualmente por el impacto, por la emergencia que se ha decretado a raíz del coronavirus. Y producto de eso es que vemos que ya los parques en muchos municipios se han cerrado, ya las personas comienzan a disminuir su presencia en algunas zonas donde antes era oportunidad para ventas de productos de emprendedores, para actividades productivas. Ahora, Enrique, usted ha hecho una lista de una serie de condiciones socioeconómicas. Ya decía, altos índices de exclusión que se concentran en los territorios, sobre todo fuera del área metropolitana de San Salvador, salarios muy bajos, un salario mínimo que a duras penas alcanza para cubrir las necesidades realmente de los grupos familiares y sectores de la población salvadoreña que viven en la informalidad. En términos generales, Enrique, ¿cómo diría usted que estas condiciones que ha ido describiendo limitan la capacidad de respuesta que tienen los hogares, las familias salvadoreñas que están en estas condiciones para enfrentarse a la epidemia del coronavirus? Hoy por hoy, estos hogares que viven en esas condiciones de desigualdad, en condiciones de pobreza, están prácticamente paralizados porque no tienen fuentes de ingreso aseguradas, y sumemos a esto también que ha habido una situación de acaparamiento y carencia de algunos productos básicos en el país, y se han ido encareciendo en algún momento los precios de algunos productos básicos como las frutas, las verduras, los granos básicos y otros servicios básicos y otros productos básicos que necesitamos para sobrevivir. Entonces, estos hogares que están en esa exclusión y esas condiciones de pobreza, ante esta situación, no cuentan con los recursos para hacer frente a la situación de emergencia que se ha generado. Además de eso, nos están planteando de que debemos de tener condiciones sanitarias adecuadas en nuestros hogares, lavarnos constantemente las manos, utilizar alcohol gel, utilizar mascarillas para aquellas personas que presentan algunas adecuada, por ejemplo. Aquellas personas que presentan algunas condiciones de gripe o fiebres que pueden estar asociadas a esto del coronavirus, tienen que andar con mascarilla. En el país ha escaseado, no se encuentra alcohol gel, no se encuentran mascarillas. Las frutas y verduras que generalmente venían de Guatemala por el cierre de fronteras han comenzado a escasear en los mercados locales. Y hoy nos hemos dado cuenta también de que por años en el país le hemos dado la espalda al desarrollo de nuestros territorios, porque si bien es cierto, es un gran problema y las carencias que estamos viviendo actualmente, en los territorios se pueden producir los alimentos, las frutas, las hortalizas, los granos básicos que necesitamos para sobrevivir, pero por años le hemos dado prioridad a traerlos de fuera. Entonces, estas son las necesidades reales que está viviendo, y hay mucha gente que vive del día al día, que sus ingresos para llevar alimentación a sus hogares depende de la cantidad de ventas que generen diariamente. Estas personas actualmente están estancadas, no tienen fuentes de ingreso, y ellas van a ser las más afectadas. Bien. Enrique, hemos hecho aquí un diagnóstico muy rápido. Me gustaría dejar ya sobre la mesa los puntos que usted explicaba. Primero, estos hogares salvadoreños de menos ingresos que viven en condiciones de pobreza extrema, relativa o como lo hemos estado diciendo, son hogares que hoy por hoy no tienen ingresos. Luego, están enfrentando el encarecimiento de los productos en los mercados locales y, por supuesto, se están enfrentando también a la escasez no solo de productos alimenticios, sino de productos que servirían para atender en un primer nivel las medidas de prevención del coronavirus. Con este diagnóstico que ha puesto sobre la mesa, Enrique, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Focos. ¿Cómo practicar el aislamiento social en un país donde 5 de cada 7 trabajadores son informales, sobreviven de lo que ganan a diario y no tienen protección social? En la siguiente cápsula, nuestra periodista Claudia Palacios muestra el reto de contener la pandemia de COVID-19 en El Salvador, donde reina el empleo precario. El aislamiento social es una de las principales medidas que los países afectados por el nuevo coronavirus han implementado para impedir la expansión de la epidemia. Pero en El Salvador, para muchos es un privilegio quedarse en casa. Se estima que el 70% de los trabajadores salvadoreños son informales. Eso significa que pese a la emergencia de salud pública que se vive ahora, deben salir a buscar el sustento diario de sus familias.
Por eso, en un país como el nuestro, la precariedad del empleo es un factor que influye en el control efectivo de la COVID-19. Marta Vázquez tiene 72 años y es vendedora ambulante de platos en el centro de San Salvador. Días antes de que el gobierno del presidente Nayib Bukele ordenara cuarentena domiciliaria obligatoria para toda la población, Marta continuaba trabajando en las calles, a pesar del temor de contagiarse del nuevo coronavirus. Marta sabe que las personas de 60 años o más son particularmente vulnerables a infecciones graves o fatales derivadas de la COVID-19. Sin embargo, depende de su venta para sobrevivir. Dice que no salir de casa implica quedarse sin ingresos para comprar alimentos y pagar los gastos de su hogar. No tengo quien me ayude. Tengo mis hijos, pero no alcanzan. Tienen su compañera de vida, hijos, no me ayudan. Marta vive con una de sus hijas. Ella también es vendedora ambulante y si les va bien, con el trabajo de las dos obtienen alrededor de $25 diarios, de los cuales deben sacar la inversión para la próxima venta. Ella sale a vender también. ¿Qué vende su hija? Ella vende ralladores, cuchillos, coladores, es lo que vende ella. Y yo solo plato. ¿Y solo con lo que ella trabaja no alcanza? No, como ella paga luz, paga agua. Y de allí vamos, está pasando. Marta y su hija decidieron seguir trabajando hasta que el gobierno se los prohibiera, y si no obtienen apoyo estatal, tendrán que comer menos para que el dinero les alcance mientras regresan a las calles. No, ahorita no, vamos a ver. Tienen que prepararse. Prepararlo para comprar maíz, frijoles, arroz, todo. Pero, ¿y le alcanza de lo de la venta? No, que no alcanza. Como les digo yo, que el día es bueno y día es malo, no se vende. Es lo que pasa. Hoy está calmado. Porque ya les digo, esta es venta de ayer. ¿Venta de ayer? De ayer y antier. ¿No ha vendido? Ayer vendí $4. Antier otros $4. Y ahora $3. Así como Marta, hay 2.2 millones de salvadoreños con un empleo informal. FUSADES elaboró un ejercicio para determinar cuánto le costaría al Estado salvadoreño aplicar medidas de protección para los trabajadores formales e informales. Lo que nosotros estábamos haciendo el ejercicio de un shock de emergencia, ¿verdad? Como es debido esto al tema de la cuarentena y la cuarentena por sectores productivos y cómo separar el impacto en el empleo formal, que el empleo formal representa alrededor de un 30% de la población económicamente activa, y cómo hacer con la parte de la población que está en actividad informal, ¿verdad? Entonces, para esos dos tipos de segmentos, cómo atender y tener una medida aproximada de cuánto es el esfuerzo fiscal que podríamos hacer. Suponiendo que 150,000 trabajadores formales se van a cuarentena, FUSADES estima que el Seguro Social necesitaría entre 35 y 70 millones de dólares para pagar esos salarios. Además, si durante una quincena el gobierno entrega a 1 millón de trabajadores informales una bolsa de productos básicos valorada en $7 diarios, necesitaría de 112.5 millones de dólares. Pedro Argumedo consideró importante que el Ejecutivo aplique a líneas de crédito de emergencia abiertas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial e incluya medidas paliativas para los sectores vulnerables. Si las zonas francas no trabajan, alrededor de las zonas francas hay toda una economía informal que le brinda alimentos, que le vende ropa, que le vende un conjunto de productos a toda esa población que trabaja en el mercado formal en las zonas francas. Al no estar las personas trabajando en las zonas francas, toda esa economía informal alrededor se pierde, que es bastante importante. También los transportistas, ¿verdad? Ya no van a trabajar. Entonces, todo ese mercado informal se queda sin ingresos porque no hay otra actividad que lo sustituya. El sábado, mientras el presidente Nayib Bukele anunciaba en cadena nacional la cuarentena domiciliaria obligatoria, la policía desalojaba a cientos de vendedores ambulantes en el centro de San Salvador. El mandatario anunció una transferencia de $300 para hogares que consuman menos de 250 kilovatios hora de energía al mes, como paliativo para los efectos económicos de la cuarentena domiciliaria obligatoria. En total, beneficiaría a 1.5 millones de hogares,
y la medida costará $450 millones. No obstante, el gobierno todavía no ha definido cómo entregarán este dinero ni cómo financiarán la medida. Tampoco explicó qué ocurrirá con las familias de escasos recursos que no tienen acceso a energía eléctrica. Continuamos en la mesa de entrevista de Focos. Esta noche estamos conversando con Enrique Merlos. Enrique es coordinador de desarrollo territorial en la FUNDE. Y hemos estado conversando sobre cómo se maneja una epidemia como el coronavirus en el contexto socioeconómico salvadoreño. Enrique, en los últimos días, el Ejecutivo ha suspendido o restringido las actividades de restaurantes, bares, centros comerciales, transporte aéreo, call centers, maquilas. Podría pensarse que estas actividades del sector comercio y servicios no tendrían impacto directo en los territorios fuera del área metropolitana de San Salvador, pero en realidad, ¿cómo estas restricciones a estas actividades de comercio y servicios está impactando a los territorios incluso fuera del área metropolitana de San Salvador, a los territorios rurales, por ejemplo? Impacta a todo el país en general y sobre todo a los territorios más alejados del Gran San Salvador. ¿Podríamos ejemplificarlo, por ejemplo, como una cadena para comprender cómo se mueven estos efectos? Bueno, por ejemplo, con el tema del cierre de fronteras, el tema del cierre del aeropuerto, eso ha generado que haya una escasez de algunas materias primas que son importantes para el desarrollo de actividades productivas. Por ejemplo, el tema del alcohol gel. Yo no sabía que tenemos el tema del alcohol etílico, que conocido como alcohol gel. Hay una restricción en cuanto a cuánto se puede producir en el país y cuánto se puede importar. Hay una restricción legal a eso. Se ha escaseado esa materia prima, se han escaseado las mascarillas, los granos básicos y sobre todo las hortalizas también están comenzando a escasear y muchos de estas materias primas van hacia los territorios. Las utilizan emprendedores, las utilizan productores, las utilizan los hogares para poder desarrollar diversas actividades. Entonces, estas limitaciones están generando de que en los hogares ya no se pueda tener acceso a este tipo de servicios y productos y eso nos afecta a todas y todos por igual. Entonces, estas familias que están siendo afectadas por este tipo de carencias tienen que buscar otras alternativas que hoy por hoy está difícil de poder generar ingresos que les permitan sostenerse, porque hay una restricción también de distanciamiento social, evitar aglomeraciones, el cierre de algunos espacios donde se concentra la población, como los parques municipales. También la mayoría de parques municipales en el país están cerrados y esos son centros donde se reunía la gente, donde los emprendedores y productores podían llevar sus productos, poder venderlos a las personas y poder obtener ingresos para su sustento diario. O incluso ofrecer servicios, como en las plazas públicas, siempre hay personas que se concentran a ofrecer servicios, por ejemplo, de carga, servicios en los hogares. Exactamente, y eso hoy por hoy está limitado y significa un gran riesgo también el contacto con cantidades y aglomeraciones de personas grandes. Entonces, estos son algunos ejemplos del impacto que están sufriendo los hogares, pero ante eso también hay que mencionar que hay algunas medidas de política pública que se están tomando y algunas acciones por parte del gobierno y de la Asamblea Legislativa, de los mismos gobiernos locales también, para hacer frente a la situación. Justamente a eso quería llegar, a que hablemos, a que revisemos algunas de las medidas que ya se han ido anunciando, y es que el Ejecutivo ha anunciado una serie de medidas que precisamente pretenden paliar la crisis. Por ejemplo, el presidente hablaba de suspender el pago de electricidad, agua, teléfono, cable, internet, pagos de casas comerciales, créditos hipotecarios, cable, créditos personales, pago de alquileres. Enrique, desde su perspectiva, ¿estas medidas lograrán atender efectivamente a los territorios rurales y a los hogares que tienen las características que usted ha estado mencionando? Salarios mínimos, si es que hay, de baja calidad de vida, que no permiten pagar una calidad de vida digna, trabajos en el sector informal. Estas medidas que he mencionado, citando al Ejecutivo, ¿van a servir realmente para paliar la crisis en estos hogares?
Yo creo que van a ser un paliativo de muy corto plazo, porque estas medidas se están tomando en un marco de una declaratoria de emergencia nacional por 30 días, que pueden prorrogarse si este tema del coronavirus sigue causando estragos en nuestro país. Y aquí hay que ver también algunos elementos importantes a tomar en cuenta con estas medidas que se han anunciado de parte del gobierno. Si bien es cierto, la suspensión de pagos de servicios públicos, los gastos a los que tenían que hacer frente las personas y los hogares directamente afectados por el coronavirus, es un paliativo importante, pero hay que ver de qué manera esto se va a llevar a cabo, porque es ahí donde está la interrogante y donde está el reto del gobierno de establecer mecanismos adecuados que permitan identificar a esas personas que han sido directamente afectados y que no sean mecanismos tan engorrosos para poder acceder a esos beneficios. Bien. Ahora, Enrique, usted decía algo, son paliativos de muy corto plazo. Por ejemplo, sabemos que la suspensión de pagos de servicios de agua y energía aplicaría por 3 meses. ¿Por qué decía esto? Es muy poco el plazo en el que estas medidas podrían realmente ayudar a paliar la crisis, más allá del límite de los 3 meses que naturalmente ya se anunció. Lo que pasa es que esto está amarrado con un contexto más nacional, más regional, centroamericano e incluso mundial, porque los impactos de toda esta emergencia que ha ocasionado el coronavirus en el mundo, las primeras estimaciones que se están haciendo es que va a tener un impacto de más de $2 billones en la economía global. Estamos hablando que esto podría traducirse en una recesión económica mundial, algo realmente nunca visto en tiempos recientes, y eso, recuperar las economías de los países que van a ser golpeados, la mayoría, por este tema, va a ser bastante duro, sobre todo para países con las características que tiene El Salvador, por ejemplo, de bajo crecimiento, bajo nivel de inversión pública y privado, condiciones de pobreza, condiciones de desigualdad en cuanto a acceso a servicios básicos como agua potable, por ejemplo. Entonces, hacia adelante hay que buscar otras medidas complementarias para poder dinamizar la economía de nuestro país. Por ejemplo, esta emergencia causada por el coronavirus nos ha demostrado que si tomamos medidas adecuadas podríamos fortalecer la productividad nacional, el emprendedurismo, la producción de granos básicos, hortalizas en nuestros territorios. ¿Qué tipo de medidas justamente serían más integrales para atender el largo plazo de la crisis? Por un lado, fomentar el acceso a recursos para el desarrollo de actividades productivas a nivel nacional. Ahí estamos hablando de que los emprendedores, por ejemplo, buscarles condiciones crediticias adecuadas que permitan desarrollar sus productos y servicios y fomentar el consumo local, el consumo de lo nuestro también, fomentar el consumo de lo que producen nuestros emprendedores, nuestros productores. Hoy nos hemos dado cuenta también que el turismo va a ser altamente impactado en todo el mundo. Hay lugares emblemáticos de turismo en el mundo que están desolados, nadie los visita. ¿Por qué no, una vez que pase la crisis, porque hoy no se puede, fomentar el turismo interno? Fomentar el turismo interno va a permitir dinamizar las economías también poco a poco de los territorios. Asistencia técnica, transferencia de tecnología, creación de condiciones que permitan también crear ese sentimiento de solidaridad con nuestros emprendedores y productores para consumir lo nuestro. Hablando justamente del fomento en los territorios, de la inversión en los territorios, el presidente también Bukele ya habló de un préstamo de 2.000 millones para un paquete de reactivación económica. Ha dicho que sería ejecutado en los 262 municipios del país. Enrique, ¿qué tipo de características, por ejemplo, debería de tener ese paquete para que de verdad logre impulsar el desarrollo territorial? Por un lado, yo creo que es el momento de pensar en una nueva ordenamiento de nuestro país. Hoy por hoy estamos divididos en departamentos y municipios. Hay 262 municipios en el país. Eso es mucha dispersión y atomización realmente de cómo estamos divididos. Habría que repensar en la creación de territorios con alto nivel de productividad, por ejemplo, en el país. Ahí tenemos el ejemplo de las asociaciones de municipios de El Salvador. Hay 25 asociaciones de municipios en diferentes territorios que aglutinan a 3, 4, hasta 18 municipios,
unidos para pensar en proyectos regionales. Podría ser el momento de pensar en cómo elevar las capacidades y esta institucionalidad territorial para tener una especie de gobiernos intermedios a través de las asociaciones de municipios que permitan implementar políticas públicas y mecanismos de financiamiento para invertir en proyectos, ya no con enfoque solo comunitario, solo municipal, sino con enfoque territorial. Por ejemplo, la crisis nos da cuenta de que necesitamos repensar la inversión en infraestructura en nuestro país. Ya no podemos pensar en la infraestructura tradicional. Hoy tenemos que pensar hacia adelante infraestructura que nos permita hacer frente a crisis sanitarias de este tipo y fomentar más la economía de nuestros productores y productoras. Quiero hablar particularmente, Enrique, antes de que se nos acabe el tiempo, también de las condiciones de salud. De acuerdo con la Digestic 2018, del 100% de enfermedades que reportaron los salvadoreños, el 51.6% de ellas se consulta en unidades de salud del Ministerio de Salud y el 10.8% también se consulta en hospitales del MinSal. ¿Cuáles son las características de atención médica y salud que reciben estas comunidades, estos territorios fuera del área metropolitana de San Salvador? Muchas veces los servicios de salud a nivel comunitario tienen algún nivel de precariedad porque no están abastecidos con los medicamentos que necesitan para tratar enfermedades. Hay ciertas enfermedades que, por ejemplo, no se pueden tratar en los territorios. Tienen que viajar las personas que están enfermas hacia San Salvador, donde está la mayoría de servicios hospitalarios concentrados para poder ser atendidos. Y en casos como los que hoy nos atañe, que es una pandemia como el coronavirus, esa trayectoria de personas enfermas recorriendo el territorio para ser atendidos en centros adecuados, eso puede ser un foco también de contaminación para que otras personas se vean afectadas. Entonces necesitamos repensar un poco cómo descentralizar y desconcentrar los servicios públicos de educación, de salud y otras necesidades que existen en nuestro país. Y por eso es importante también hacer un llamado a los diputados en la Asamblea Legislativa a que avance la discusión y aprobación de la ley de descentralización del Estado. Eso permitiría elevar un poco el desarrollo y hacer una mirada más eficiente para fomentar el desarrollo territorial sostenible en nuestro país. Ahora, Enrique, usted estaba hablando de la importancia y de la urgencia de descentralizar también los servicios de atención de salud pública. Organizaciones de la sociedad civil, del sector de salud, han venido denunciando, por ejemplo, el desmantelamiento de los ECOs. Este tipo de programas, por ejemplo, ayudarían a contener la epidemia porque justamente se anunciaron con esa filosofía y se crearon con esa filosofía, llevar a los territorios servicios descentralizados de salud pública, de atención de salud pública. Sí, habría que repensar un poco cómo estamos viendo nuestro sistema educativo. Están los ECOs, están las clínicas, están las unidades de salud, hay algunos hospitales, son pocos regionales también, cómo conectar y generar una mejor atención hacia los ciudadanos, porque hacia adelante este tema de las epidemias, este tipo de pandemias se pueden ir incrementando y debemos de generar las condiciones necesarias para poder brindar servicios de salud integral que permitan un mejor desarrollo de nuestra población. Para eso se requiere inversión, para eso se requiere proyección, para eso se requiere un diálogo y una articulación de diversos actores de la sociedad que pueden aportar desde la cooperación, desde el gobierno, desde la academia y desde otros actores para impulsar este tipo de medidas en el país. Bien, Enrique, le hago una pregunta final que tiene que ver con el acceso a agua por cañería. En teoría, según los datos de la Digestic, a nivel nacional, los hogares que reportaron tener acceso a servicio de agua por cañería representaban el 88.9%, pero en el área rural, solo el 77.1% tiene acceso a este servicio. Hago esta pregunta y con eso cerramos esta parte de la entrevista. ¿Cómo esta carencia afecta también en los territorios, no solo el manejo de la epidemia de coronavirus, sino también otras epidemias de salud pública que tenemos que enfrentar? En primer lugar hay que revisar estos datos porque realmente la encuesta lo que contabiliza es la cantidad de hogares que tienen tubería y que tienen chorro o tienen acceso a una pila o alguna cisterna, pero no contabiliza la periodicidad y la continuidad con que se presta el servicio. Por eso tenemos que hay hogares en la zona urbana que les llega el agua
por un periodo muy corto de tiempo. Hay hogares o hay colonias que se quejan de que pasan 15 días y hasta 30 días sin acceso a servicio. Y ya no se diga en el interior del país, donde todavía parece increíble que en un país tan pequeño como El Salvador hay personas que tienen que caminar hasta 2 horas para acceder a una fuente de agua que les permita llenar un cántaro para satisfacer sus necesidades. Entonces, esto es tiempo que pierde la gente, estrés que se genera por esas grandes distancias que tienen que recorrer para acceder a un servicio de agua. Entonces, por eso yo estaba hablando que necesitamos repensar un poco las inversiones en servicios básicos en el país. En Funde, nosotros en este trabajo que hacemos en los territorios, siempre planteamos que no existen territorios sin futuro en el país. Lo que existe son territorios sin proyecto, y entonces es responsabilidad de todos los actores que estamos interesados en contribuir con el desarrollo del país a construir, a fomentar el diálogo y articulación para que esos territorios vayan generando sus proyectos de desarrollo de manera integral. Bien. Enrique, quiero agradecerle por habernos acompañado esta noche. Enrique Merlos, coordinador de Desarrollo Territorial en Funde, la Fundación Nacional para el Desarrollo. Gracias, Enrique. Bueno, muchísimas gracias, y recuerden que hay que practicar el distanciamiento social, el lavado de manos es muy importante, y tener mucho cuidado con esta pandemia que hoy por hoy nos está afectando. Y ponerle atención, como usted ha dicho, no solo a las medidas paliativas del corto plazo, sino a las medidas paliativas del largo plazo. Exactamente. Gracias, Enrique. Así cerramos esta entrevista y ya regresamos con más contenidos en Focos. Protéjase del coronavirus siguiendo estos pasos. Lavarse las manos con frecuencia. Evitar tocarse ojos, boca y nariz. Cubrirse con el codo o pañuelo al toser y estornudar. Evitar zonas concurridas. Continuamos en Focos. Esta noche hemos estado analizando las condiciones socioeconómicas en las que nuestro país se enfrenta a la epidemia del coronavirus 2019. Y para continuar con esta mesa de entrevistas, ahora está con nosotros Carlos Acevedo, doctor en Economía, expresidente del Banco Central de Reserva. Bienvenido a la mesa de entrevista de Focos. Muchas gracias, Karen. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Focos. Creo que esta reflexión sobre lo que nos está impactando el coronavirus es muy pertinente. Bueno, y justamente queremos reflexionar sobre las perspectivas económicas y algunas de las medidas de acciones y política pública que el Gobierno de El Salvador y la Asamblea Legislativa ya están tomando. Empecemos por lo que la Asamblea Legislativa aprobó ya, y es que han aprobado medidas dirigidas a la población para paliar la crisis económica. Voy a mencionar algunas de ellas: suspender el pago de electricidad, agua, teléfono, cable e internet, pagos de casas comerciales, créditos hipotecarios, créditos personales y pago de alquileres. Estas medidas, Carlos, doctor Acevedo, ¿lograrán llegar a los hogares más pobres afectados por la crisis, por esta epidemia? Bien, yo creo que en principio las medidas son totalmente razonables, y de hecho el primer país en implementar este tipo de medidas fue la misma China. Y luego otros países han seguido, digamos, el ejemplo de China. Bueno, ya que China nos mandó el coronavirus, también nos ha mandado buenas lecciones de política económica y pública para hacerle frente, y creo que esta es una de esas. Creo que el efecto va a depender mucho de cómo se implemente. O sea, el espíritu de las medidas creo que es bueno, pero entiendo que todavía no hay reglamentación. O sea, hay que elaborar un reglamento para determinar quiénes van a ser los beneficiarios, porque en principio, según el mensaje del presidente, son aquellas personas cuyos ingresos se van a ver sensiblemente afectados por el impacto del coronavirus. Las personas que siguen teniendo ingresos porque devengan un salario, etcétera, no deberían de acogerse a estas medidas. Pero somos un pueblo de gente aprovechada, entonces si no se ponen criterios bien definidos, puede ser que gente quiera acogerse a las medidas sin que necesariamente deban verse beneficiados por ellos. Quiero retomar dos cosas de esta primera intervención. Decía, pueden haber efectos colaterales, vamos a decir, de que las personas sobreaprovechen
este tipo de oportunidad. Ahora, decía que aunque las medidas son razonables, muchos de sus efectos dependerían de la implementación. Sí. ¿Podemos profundizar justo en eso? Es decir, Sí, a eso, ¿qué riesgo supone una implementación o qué a eso me efectos refiero, supone? que no debe haber mucho margen de discrecionalidad para acogerse a las medidas, sino que realmente, como en el caso de los subsidios, al principio los subsidios deben focalizarse en aquellas personas que realmente lo necesitan, o sea, que no tienen capacidad de ingresos para pagar el precio de mercado de los servicios. Entonces, el mismo principio acá, o sea, debe focalizarse en aquellas personas que realmente se van a ver afectadas en sus ingresos sensiblemente por el coronavirus. ¿Cuáles son los riesgos de que no se implemente una focalización adecuada? Bueno, hay riesgos de dos tipos. Uno es que no lleguen a las personas que lo necesitan. Y el otro es que llegue a las personas que no lo necesitan. Entonces está como enviando o gastando recursos en gente que quizás no necesita esto y se está dejando de atender o de apoyar a gente que sí lo necesita. Ahora, en todo caso, es importante no perder de vista que no es una especie de condonación. O sea, la gente va a pagar. Lo que pasa es que los pagos se retrasan 3 meses. Y luego lo que se deba se va a distribuir a lo largo de 12 meses, 8 meses. Sí, habrá un plazo para distribuir la deuda. O 2 años, no me recuerdo. Es parte de la reglamentación, de cuál es el mecanismo de goce, por así decirlo, de esta ayuda y cómo se va a pagar. Ahora, en su discurso, digamos, el gabinete económico anunció estas medidas, pero después el presidente Bukele dio un discurso y pedía a los grandes empresarios su solidaridad para aceptar estas medidas. Pero también voces de economistas han empezado a señalar el efecto colateral, por ejemplo, de la pérdida de liquidez que podrían experimentar estas empresas. Esta pérdida de liquidez se vería compensada, digamos, en términos macroeconómicos por los beneficios en los hogares salvadoreños. Bueno, es una pérdida de liquidez en el momento, pero no es que se pierda, o sea, se va a recuperar luego, porque, como digo, si fuera condonación sí sería una pérdida definitiva, pero como no es una condonación, sino simplemente es como digámosle, un refinanciamiento del pago ese, entonces las empresas van a recuperar el dinero. Ahora, cuando comparamos los dos agentes, de las empresas versus los hogares. Los hogares, ¿quiénes tienen más capacidad de liquidez? Obviamente las empresas van a ver drenada su liquidez en este periodo, pero las empresas tienen capacidad, la mayoría, diría yo, o una buena parte, o en todo caso tienen más capacidad que la mayoría de hogares. Los hogares que viven del día a día, ¿cuál es la capacidad de liquidez? O sea, la gente que del día a día está devengando ingresos, ¿qué capacidad tiene de sobrevivir un mes? Entonces, frente a esa disyuntiva, ¿quién tiene mayor capacidad de liquidez? Definitivamente son las empresas. Ahora, los economistas también sostienen que un sistema financiero sólido es clave finalmente para la estabilidad de una economía. El gobierno también ha anunciado una suspensión temporal de los pagos de crédito y tarjetas de crédito. ¿En qué medida puede esto también representar un riesgo para la solidez y liquidez de la banca, en particular porque se está vaticinando un periodo de contracción por el virus? Sí. Bueno, otra vez, la banca tiene capacidad de liquidez para hacerle frente a una postergación temporal de pagos. Desde luego esto está condicionado a qué pasa, ¿verdad? Si cuando, bueno, ahora que están empezando los primeros casos de coronavirus, se empezara a desarrollar un brote ya de carácter pandémico en el país o a nivel mundial, digamos, se descontrolara la situación y en lugar de que esto básicamente se superara de aquí a 3 meses, que es más o menos lo que China ha tardado digamos, como en superar el pico de la pandemia. Si esto se extendiera a 3 meses, estamos hablando ya en un contexto totalmente distinto, ¿verdad? Bien, entonces, doctor Acevedo, solo para que quede establecido este punto, usted ve en las empresas salvadoreñas, en las empresas que prestan este tipo de servicios telefónicos, de electricidad, en las empresas del sistema financiero, ve capacidad de respuesta ante una eventual pérdida de liquidez, aunque sea temporal. Sí, yo diría que en 3 meses sí. Obviamente va a haber dificultades, a ninguna empresa le viene bien que sus usuarios dejen de pagarle por 3 meses, pero creo que hay la capacidad de hacerlo, porque el escenario contrario, digamos, que es el que ha pintado muchas veces el presidente, bueno,
dejemos que todo fluya normalmente, bueno, entra la epidemia, se expande, sería mucho peor, porque entonces dejaríamos de percibir ingresos y además la salud de la gente se vería comprometida y el sistema de salud estaría colapsado y los costos económicos serían mucho mayores. Entonces es un mal menor, ¿verdad? No es lo ideal, pero entre los escenarios posibles creo que es el menos catastrófico, por así decirlo. Bien, usted nos estaba diciendo ya en esta primera discusión que las empresas tienen más liquidez que los hogares, pero lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa es que ya se aprobó también una suspensión para que las compañías puedan, digamos, extender el plazo en el que van a pagar el impuesto sobre la renta a 8 meses, mientras que los beneficios para las familias es una suspensión de 3 meses. ¿Debió ser equitativo en tiempo la suspensión de pagos? Bueno, lo que pasa es que es diferente la carga fiscal de las empresas que la carga financiera de los hogares que no tienen ingresos. Entonces me parece que la diferencia de plazos también es razonable. Digamos, es más fácil, por así decirlo, que el Estado o el fisco dé una extensión de 8 meses, si es que se la va a dar al final de cuentas a las empresas, a que a los hogares se les dé una extensión de 8 meses para pagar los recibos. Creo que eso sí ya no lo podrían aguantar las empresas. Además, el paquete de los $2,000 millones que está solicitado, que ha solicitado Hacienda, está orientado, entre otras cosas, a tener justamente los recursos para que el gobierno haga frente a los compromisos que van a derivar de esta situación. Bien, quisiera seguir hablando justamente sobre lo que la Asamblea Legislativa ya aprobó y profundizar particularmente en los impactos sobre los ingresos que recibe el Estado. Estábamos diciendo ya que el plazo para que se pague el impuesto sobre la renta, exento de intereses, recargos y multas, es de 8 meses, se alargará por 8 meses. Estas medidas, ¿cómo podrían afectar el flujo de ingresos del Estado salvadoreño? Bueno, creo que hay que hacer una precisión. Al menos de lo que yo he leído, no es que los impuestos que se van a pagar ahora se pueden pagar hasta dentro de 8 meses. Es que hay el pago a plazos, que digamos, la persona que ahora con la declaración de renta que terminaba en abril... tenía que pagar ya. Sí, que se ha dado un mes de plazo para presentar. Supongamos que alguien tenía que pagar $5,000. Entonces, lo que existía antes era que esos 5,000 no había que pagarlos en ese momento, sino que se da la posibilidad de pagarlos a plazos en 6 cuotas. Lo que yo entiendo que se ha aprobado de 8 meses es 8 cuotas. No es que lo debo ahora y tengo 8 meses para empezar a pagarlo. No, es que en lugar de pagarlo en 6 cuotas, lo pago en 8 cuotas. O sea que tampoco es que es liquidez que se pierde o que se retrasa 8 meses, sino que se va a ir como desembolsando a lo largo de 8 pagos mensuales. Carlos, ¿y usted ve que esta dosificación, digamos, o esta extensión a 8 cuotas podría tener efectos, digamos, sobre un presupuesto que suele estar en un balance delicado? Es decir, que necesitamos flujo de ingresos para atender las necesidades y urgencias del Estado. Sin duda, eso tiene efecto en el flujo de caja. Ahora, recordemos que esa es una norma de hace años, de repente décadas. Siempre ha existido la posibilidad del pago a plazos en 6 cuotas. Ahora la novedad es que son 8 cuotas. Y eso obviamente la dosificación, que no es una buena palabra, le genera ciertas complicaciones en el flujo de caja. Sobre todo porque el impuesto sobre la renta representa el 37% de los ingresos tributarios, por ejemplo. Sí, pero por eso está el paquete de los $2,000 millones, que si se aprobara eso, si se colocan esos títulos o se obtiene el crédito puente o la que sea la solución financiera, digamos, del menú que propone Hacienda, eso le daría a Hacienda la liquidez para, por otro lado, relajar la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Bien, vamos a hacer una pausa en esta entrevista y justamente cuando regresemos vamos a analizar el asunto de la solicitud de financiamiento que ha hecho el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. En un intento por controlar la propagación del nuevo coronavirus,
los gobiernos han optado por detener la actividad productiva y restringir la circulación de sus habitantes. ¿Qué impacto tendrán estas medidas en la economía global y en la economía salvadoreña? Nuestra periodista Claudia Palacios responde a esta interrogante en la siguiente cápsula. Para enfrentar la expansión del coronavirus, los gobiernos han tomado medidas como cierre de empresas, aeropuertos y comercios, además de limitar la movilidad de la población. Esas restricciones son necesarias, pero tienen consecuencias para la economía salvadoreña. Antes de la propagación del coronavirus, la economía global ya estaba creciendo a ritmo lento y esta pandemia ha empeorado las perspectivas. El Salvador no es ajeno a esta situación y los analistas no descartan que se enfrente incluso a una recesión. La emergencia por la pandemia de COVID-19 le pondrá freno a la economía mundial en 2020 y esto traerá consecuencias para El Salvador. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, prevé que, en el mejor de los escenarios, el crecimiento económico global sea de 2.4%. Este desempeño se lograría si el pico de la epidemia se supera a finales del primer semestre del año. Pero si la crisis se prolonga al segundo semestre, la OCDE estima que la tasa de crecimiento global se reduciría a 1.5%, frente al 2.9% del año pasado. El economista Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica y expresidente del Banco Central de Reserva, advierte que si la crisis global se profundiza, El Salvador se enfrentará a un escenario como el de la recesión mundial de 2008 y 2009. Es importante reconocer que los gastos de consumo de los hogares dentro del Producto Interno Bruto pesan cercano al 86%. Si cae el gasto de los hogares de la economía, esto va a ser un tsunami en el crecimiento económico. Por eso creo yo que es importante volver a la historia económica del país. Si la economía mundial entra en recesión, hay que ver las cifras del crecimiento económico de 2009, que cayó menos 2.1% la economía. Entonces, ese escenario puede ser probable que suceda en este año. El Salvador recibirá 2 choques económicos, indican los analistas. Uno es el interno, generado por la paralización de las actividades de varias empresas, como las relacionadas al turismo, los centros de llamadas, las maquilas, los centros comerciales, entre otros. La economía va a tener 2 grandes shocks. Un shock de la emergencia, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que las zonas, por ejemplo, el caso de las zonas francas, toda esa industria productiva no está produciendo. El caso de la zona de turismo, ¿verdad? Que era una de las actividades que más había crecido el año pasado, hoy están prácticamente apagadas. Entonces, la economía ahorita hizo un shock fuerte hacia abajo. Entonces, el impacto es inmediato. Es un impacto inmediato en la oferta de producción. Y eso lo vamos a ver que prácticamente desde los 11 de marzo, es decir, casi hay 20 días de marzo, que vamos a estar con la capacidad de producción y consumo bien reducida, ¿verdad? Probablemente un 30%, y eso se va a ver en la actividad económica. El otro choque vendrá del extranjero y la vía de transmisión será el comercio exterior y las remesas. Un menor dinamismo económico en socios comerciales vitales para El Salvador, como Estados Unidos y Centroamérica, reducirían las exportaciones. Estos 2 mercados reciben el 83% de los productos que vende el país en el extranjero. ¿Qué pasa con nuestra economía que vive de intercambio internacional? Nuestras exportaciones, que son un motor de crecimiento de la economía. Eso a nivel mundial, de acuerdo a los escenarios que se están manejando, se prevé que la economía mundial entre en una recesión. Lo mismo ocurrirá con las importaciones. Ya en los primeros 2 meses de este año se notó una reducción en las compras de bienes intermedios, es decir, los insumos necesarios para producir otros bienes y servicios. Estos decrecieron a una tasa de menos 2.3%. Es fundamental dentro de la economía garantizar los insumos intermedios que se utilizan en el proceso productivo. Pero cuando vemos las estadísticas mundiales,
estamos observando que se están reduciendo las existencias de envíos a granel secos. También materiales de construcción están cayendo y no se diga productos básicos. El expresidente del BCR también prevé un impacto en la percepción sobre el riesgo de invertir en El Salvador. Esto afectaría la inversión extranjera y el acceso a financiamiento externo para empresas y gobierno. El otro canal que nosotros vemos es, digamos, el canal financiero. Las últimas cifras que disponemos del riesgo país para la economía salvadoreña nos están mencionando que este riesgo país medido por el ENVI-Plus ha venido creciendo desde febrero y al 17 de marzo el rendimiento que le exigen a El Salvador es de 4.16. Eso es por encima de los bonos del Tesoro que son libres de riesgo. O sea, la financiación para la economía salvadoreña se vuelve cada vez más costosa. Las remesas familiares también se verían afectadas. Aunque la mayor parte de los envíos provienen de Estados Unidos, también se reciben flujos de naciones como Italia y España. Los gobernantes de estas naciones han restringido la movilidad de sus habitantes y por ende han paralizado actividades productivas. Al cierre de 2019, el país recibió 5.650.2 millones en remesas y la encuesta de hogares de 2018 revela que el 96% de las familias receptoras utilizan este dinero para consumo. Con remesas deprimidas, restricción de circulación de personas y empresas cerradas, se espera un impacto directo en el principal motor de la economía salvadoreña, el consumo. La producción de bienes y servicios desarrollada dentro del territorio nacional llegó a 26.056 millones en 2018, según las más recientes estadísticas del BCR. El 83% de ese monto fue producto del consumo de los hogares. El gobierno aseguró que próximamente anunciará el resto de medidas económicas para enfrentar la crisis del coronavirus. Algunos expertos han recomendado la conformación de un grupo de técnicos, tanto del sector público como privado, que evalúe los riesgos económicos y proponga políticas públicas adecuadas para prevenirlos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Focos. Estamos conversando ahora con el economista Carlos Acevedo, doctor en economía, expresidente del Banco Central de Reserva. Habíamos dejado pendiente la discusión sobre la solicitud para salir a buscar deuda que ha hecho el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. A ver, la propuesta, la solicitud que envía el Ejecutivo a la Asamblea dice que esta autorización para salir a buscar deuda le serviría para poder pagar gastos extraordinarios derivados de la emergencia del COVID-19. ¿Qué implicaciones o efectos tendría sobre la economía este cambio en el comportamiento de la deuda, teniendo en cuenta que esa suma, 2.000 millones, superaría los límites de endeudamiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal? Sí. Bueno, la Ley de Responsabilidad Fiscal contempla situaciones extraordinarias como estas en que se le da como un waiver en un artículo específico. Sí, justamente para el cumplimiento de la ley. Estamos en una situación realmente extraordinaria. Yo creo que la racionalidad de esta solicitud es una medida financiera preventiva. O sea, estamos en un contexto global y nacional extremadamente incierto. No, todo depende de cómo se va a comportar esa pequeñita cosa que es el coronavirus, aunque los virus no están pequeños. Y entonces no sabemos, ¿verdad? Hay una gran incertidumbre. No sabemos cómo va a evolucionar la situación al interior del país, no sabemos la carga fiscal que esto le va a representar al Estado. Entonces lo mejor es estar prevenidos. Entonces yo creo que la solicitud nuevamente es razonable. En un escenario semicatastrófico, ¿verdad? En que esto se extiende, en que hay costos extraordinarios sobre el sistema de salud, etc., creo que es importante que el Estado esté bien aprovisionado. Y entonces es realmente, creo yo, la salida razonable.
A ver, pero 2.000 millones de deuda Es implicaría llevar la deuda pública, por ejemplo, a un 80% del Sí, PIB. sí, pero como digo, es preventivo, no quiere decir que ese dinero se va a gastar. Porque, por ejemplo, el anteproyecto que envió Hacienda a la Asamblea habla de un crédito puente. Bueno, entonces se solicita el crédito puente. ¿Qué implica ese crédito puente? Bueno, que como la colocación de títulos valores por todos los procedimientos, incluso regulatorios de Estados Unidos, de la SEC, lleva tiempo. Lleva 3 meses, entonces tal como evolucionan las cosas no sabemos cómo van a estar los mercados internacionales de aquí a 3 meses y no sabemos qué necesidades financieras va a tener el gobierno de aquí a 3 meses. Entonces la idea de un crédito puente es, bueno, solicitarle a uno de esos bancos internacionales que siempre han estado ofreciéndole recursos a El Salvador, obviamente con condiciones de mercado. Bueno, necesitamos el dinero, préstenos eso y cuando nosotros hagamos la colocación de los títulos en el mercado internacional, pagamos ese crédito. Entonces yo creo que es preventivo. Yo no lo veo como que queremos 2.000 millones para gastarnos, ¿no? Es tener como un colchón financiero para que cualquier situación que se salga de control, el Estado tenga los recursos para hacerle frente. Ahora, hablemos justamente de esa posibilidad preventiva. Ya estamos hablando de la Ley de Responsabilidad Fiscal y usted, doctora Acevedo, citaba el artículo específico que plantea una condición, vamos a decir, de excepción para los límites de endeudamiento que establece la ley. Pero ese mismo artículo, el artículo 24 de la ley, dice que una vez que se aplique esta condición de excepción, también tiene que establecerse un plan de regularización que permita que se retome la trayectoria de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué características debería de tener entonces ese plan? Bueno, lo que eso significa es que en la medida en que más nos endeudemos o más usemos de esos 2.000 millones, hay que apretarnos el cinturón más fuertemente cuando pase la emergencia. Lo ideal sería que hubiera una recuperación económica como la que se empezaba a vislumbrar antes de esta contingencia, porque en la medida que hubiera mayor recuperación económica, el apretarse post-crisis del coronavirus, el apretarse el cinturón sería menos duro. Para los que nos están viendo, ¿qué implica en términos de política fiscal, en términos de ingresos, en términos de gastos? ¿Qué implicaría apretarse del cinturón? Bueno, depende de cuánto vaya a ser lo que al final de cuentas nos endeudemos, si se usan hasta el tope esos 2.000 millones o no se usa. Pero tendría que haber contención del gasto, o sea, realmente contención mayor de lo que se hizo en los gobiernos anteriores, que siempre se habló de contención del gasto, pero no se hizo. Entonces, sobre todo gasto corriente. Hay cantidad de rubros de gasto corriente que se pueden racionalizar, los subsidios mismos. Quizá habría que revisar el tema del gasto tributario, ¿verdad? Que son las exenciones que se le hacen a las empresas. O sea, habría que hacer un análisis de qué tipo de partidas de gastos se reducen, de qué tipo de exenciones se eliminan, y eso va a depender de cuánto sea el uso que se le hace a esta solicitud de 2.000 millones. Entonces, por ejemplo, adquirir más deuda podría implicar en el mediano y largo plazo, por ejemplo, para los hogares salvadoreños, que se contengan los subsidios, por ejemplo, los subsidios que se reciben. O que se racionalicen más. O que se racionalicen más. Sí. Ahora, en este mismo contexto en el que se le cuestiona al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre el crecimiento de la deuda, dice que es más importante la vida de las personas que el crecimiento de la deuda. Realmente la política fiscal y la deuda pública son ajenas al bienestar de las familias, de los hogares. Bueno, toda la política pública, según la Constitución, debe estar en función de las personas. Es decir, pero finalmente el ministro de Hacienda dice, bueno, sí, va a crecer la deuda, pero en ese momento es más importante el bienestar de los salvadoreños y las salvadoreñas. Es decir, pero al final los salvadoreños y las salvadoreñas en nuestros hogares sí sentiremos los efectos de ese crecimiento de la deuda. Yo pensaría que sí, ¿verdad? Es, digamos, comprar salud y vida ahora a base de endeudarse para que luego, saludable uno, trabaje más para pagar esa deuda. Yo creo que esa es la lógica, a final de cuentas.
Bien, el presidente Nayib Bukele también ha dicho que estos 2.000 millones son para un paquete de reactivación económica que sería ejecutado en los 262 municipios del país. No tenemos claridad sobre ese paquete, naturalmente, porque ahora solo se está solicitando una autorización para ir a buscar la deuda. Sí. Pero, ¿qué tipo de características debería de tener este paquete para que realmente logre impulsar desarrollo en los territorios? Bueno, sí, ya que me hace la pregunta, ¿verdad? A mí me parece que habría que hacerlo consistente con las apuestas estratégicas que ya el gobierno había anunciado previamente. Por ejemplo, el Surf City, para citarte un ejemplo, a mí me parece una buena apuesta estratégica. Entonces, si hubiera una apuesta de desarrollar todo el tema del surf en la costa, de inversión, eso requiere inversión pública fuerte, por ejemplo, en el tema de provisión de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas negras, ¿verdad? Porque ahora todas las heces, todas las aguas negras se tiran a la playa sin ningún tratamiento y no van a estar ahí los surfistas, digamos, en medio de toda esa sociedad. Entonces yo creo que una apuesta de ese tipo, te pongo un ejemplo concreto nada más, podría ser una oportunidad para enlazar el trabajo de las municipalidades que ahora reciben más dinero del FODES y engarzarlo a una estrategia nacional de reactivación económica. Y así en otros lados, no sé, digamos lo del aeropuerto de Oriente o lo del tren, bueno, el equivalente del Tren Maya de López Obrador, habría que ver el tipo de apuestas estratégicas, pero yo creo que ahí es donde los fondos que reciben las municipalidades podrían engarzarse a apoyar un esfuerzo nacional de reactivación económica. Bien, que ayudaría a que el peso del pago de la deuda fuera mucho más liviano. Es decir, que parte de los fondos, por ejemplo, que podrían venir en concepto de préstamos internacionales, se inviertan en infraestructura del Estado, por ejemplo, en infraestructura también territorial y de los municipios. Ahora, hablemos de otras propuestas. El Salvador tiene desde 2014 una ley de desarrollo y protección social que ya habla, este instrumento legal, sobre transferencias de apoyo temporal a los ingresos. ¿Cuál es su opinión sobre la conveniencia, por ejemplo, de estas medidas? Bueno, esa era la filosofía de Red Solidaria, que luego se convirtió en comunidades solidarias, y es la filosofía que está detrás de todos los programas de transferencias condicionadas para apoyar a los hogares de menores ingresos en todo lado del mundo donde se ha implementado este tipo de programa. Yo creo que es una filosofía totalmente consistente con todas las propuestas de un crecimiento más inclusivo, de mayor equidad, de una mejor distribución de los recursos o de la riqueza que se vaya produciendo en el país. ¿Y el financiamiento internacional, por ejemplo, sería una alternativa que usted ve viable y factible que se distribuya en este tipo de transferencias monetarias focalizadas? Bueno, no estoy seguro de ese punto, ¿verdad? Porque el dinero a final de cuentas es fungible. Entonces, si viene un préstamo internacional para invertir en determinada cosa, eso le libera recursos al gobierno quizá para aumentar las transferencias. Entonces, a final de cuentas, como que no importa mucho de dónde viene el dinero, sino el uso que se le da a los recursos con que el país cuenta. Bien, quisiera que hablemos también sobre cómo garantizar no solo el uso transparente, sino también el uso responsable de los fondos que se canalicen en esta emergencia, porque no tenemos por ahora en vigencia, en el marco de la emergencia, la ley AFI. Tampoco aplica, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. Así es que en este contexto, ¿cómo garantizamos el uso transparente y responsable de los fondos públicos? Bueno, ese es un tema clave para el buen éxito de este tipo de medidas. Yo vi muy serio al presidente el otro día que dijo que no iba a permitir que se perdiera ni un solo centavo. Bueno, tenía ahí sentado al comisionado Ronald. Y que él mismo iba a meter a la cárcel a cualquiera que agarrara un centavo. Y yo creo que el compromiso del comisionado Chaeta también fue muy serio, ¿verdad? La Contraloría Social, la auditoría social del gasto público, creo que es fundamental en esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué criterios debemos observar
para cerrar esta entrevista, ¿qué criterios debemos observar sobre el uso responsable también de la capacidad de endeudamiento? Porque también tenemos que tener en cuenta las características socioeconómicas de nuestro país, es decir, un crecimiento económico que resulta insuficiente ya para atender las demandas. Entonces, ¿qué características debemos de observar para garantizar la responsabilidad? Bueno, a mí me parece que un tema que ya estaba planteado antes, pero que reaparece con más fuerza ahora, es todo el tema de la fortaleza o del fortalecimiento institucional de los mecanismos de auditoría del Estado. Es decir, corte de cuentas, los mecanismos de los portales de transparencia, presupuesto por resultados. Presupuesto por resultados, todo ese tipo de, sabemos cómo funciona todavía la Corte, el presupuesto por resultados todavía no se implementa, la solicitud de información a las distintas entidades dependen de si el funcionario de turno quiere o no revelar la información, o sea, hay que quitar discrecionalidad. Entonces, el fortalecimiento institucional de todos los mecanismos de transparencia es fundamental para que sepamos en qué se está gastando el dinero y sobre todo que la ciudadanía pueda exigir al gobierno que le rinda cuentas de en qué se gasta el dinero. Bien, quiero agradecerle por este espacio que nos ha concedido para conversar con nosotros y compartir con la audiencia de Focos también este análisis sobre las medidas económicas que se empiezan a anunciar para contrarrestar y enfrentar la crisis del COVID-19. Gracias. Bueno, un gusto, Karen. Gracias a Focos. Así cerramos esta entrevista con Carlos Acevedo, doctor en Economía, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Bienvenidos al espacio internacional de Focos TV. Hoy nos preguntamos cómo afectará a la economía del mundo y en especial a la de nuestra región la pandemia por el coronavirus. Para contestar esta interrogante, en esta ocasión dedicaremos el segmento completo a una entrevista especial con la directora del Banco Mundial para Centroamérica, Seynabou Sakho. Enlazamos con ella vía videoconferencia hasta Washington, D.C. Bienvenida a Focos, directora Sakho. Gracias por tenerme aquí. Bien, hasta el momento, ¿qué proyecciones tiene el Banco Mundial del impacto económico por la COVID-19 en el mundo y en los países de nuestra región? Muchas gracias, Andrés. Primero, sabemos que esta pandemia ha cobrado miles de vidas y el impacto global va a afectar decenas de miles de personas y eso ya es un costo claro, económico, humano muy alto. Segundo, sabemos también que en términos de crecimiento global, las cifras que vamos a tener van a ser muy abajo de lo que habíamos pronosticado en enero. Y eso vale, por ejemplo, teníamos un crecimiento mundial de un 2.5%. Sabemos que eso ya no vamos a tenerlo por la parte del impacto económico y las medidas de contención. En el caso de la región de América Latina y del Caribe, teníamos un 1.8% y sabemos que puede ir hasta algo negativo, pero es muy pronto para saberlo. En el caso de la región de Centroamérica, teníamos un número más arriba del nivel de la región, que era un 3%, pero sabemos que no va a ser eso, es todavía muy pronto para saber cuánto va a ser exactamente y seguimos trabajando, pero no lo tenemos en este momento, pero sabemos que va a ser más bajo que lo pronosticado. Si bien aún es pronto para tener datos precisos, ¿qué sectores de la economía se verán afectados más en Centroamérica? Con este tipo de pandemia, todos los países y todos los sectores de la economía van a ser afectados. Entonces, nuestra preocupación va a los países más pobres y a las poblaciones más vulnerables, porque sabemos que entran en esta crisis sin tener el espacio fiscal necesario o sin tener los ahorros y la garantía para poder protegerse o para poder enfrentar los gastos que necesitan hacer.
Entonces estamos mirándolo y ver cómo apoyar y asegurarnos que los más pobres puedan tener tal vez una respuesta a este tipo de crisis. En términos de los países, sabemos, por ejemplo, que el comercio global está a un nivel más bajo. Todos nuestros países de Centroamérica que están exportando, que tienen el comercio o el turismo o las remesas van a ser afectados. Eso ya lo sabemos. Sabemos también que la situación fiscal de muchos de nuestros países era un poco bien apretado, entonces entran ya con una situación un poco complicada. ¿Cuál sería un espacio fiscal adecuado para que los países centroamericanos puedan paliar esta crisis? Los países vienen de muchos años de crecimiento muy bajo. Quiere decir que en términos de los ingresos que tienen y de sus gastos, entran con un déficit o que entran con muy poco que sobra. Quiere decir que por muchos años no han tenido el nivel de inversión adecuado, por ejemplo, con los sectores de salud. No han podido gastar mucho más de lo necesario. Entonces, si hoy necesitan gastar mucho más para poder, por ejemplo, dar incentivos fiscales, para dar amnistías, para dar apoyo, van a tener que endeudarse, pero eso es un segundo paso, porque el primer paso es de priorizar la respuesta a la situación de salud, porque eso tiene que ver con vidas humanas. La segunda parte es también atender a toda la parte económica y social, porque con las medidas de contención que tenemos, el nivel de actividad económico es súper bajo, es casi alto. Cuando uno sale afuera, no se ven tiendas abiertas o personas que están comprando, que están haciendo su negocio. Pero esas personas necesitan todavía comer, necesitan vivir, necesitan sus necesidades básicas. Entonces, segundo, es de poder ayudar a esas personas, especialmente las personas más vulnerables y más pobres, que se van a ver aún más afectados por la parte económica y también la parte de salud. Eso es un poco en términos más simples la realidad. Ahora bien, ¿qué ocurre en países como por ejemplo El Salvador, que no tienen política monetaria porque están dolarizados? ¿Cómo lidiar con este obstáculo? ¿Cuáles son las alternativas? Cada país tiene un poco su estrategia, pero el objetivo de la estrategia es de tener liquidez para poder enfrentar un poco la realidad, que es una realidad nueva, son gastos muy altos, en un momento donde el gobierno no va a tener ingresos que vienen de impuestos. Entonces, y eso puede durar, es como tener un puente de financiación para poder enfrentar estos gastos nuevos en servicios de salud, pero también gastar sobre la gente y los sectores en este momento que ellos lo necesiten hasta llegar a un punto para que puedan retomar su actividad, contribuir de nuevo. Y eso sería bueno hacerlo de tal manera que se pueda también no incurrir costos muy altos. Entonces, cómo uno se financia es también importante, priorizar los recursos más baratos y más concesionales, especialmente como sabemos todo que los mercados en este momento, con toda la incertidumbre, tienen costos mucho más altos. Entonces, recorrer a financiamiento más concesionales, pero más que nada tener esta liquidez y tenerlo lo más rápido posible para poder responder a la emergencia. Y finalmente, ¿cómo apoyará el Banco Mundial a los países? ¿Qué características o facilidades tendrán sus financiamientos en este contexto de pandemia global? Primera cosa es el objetivo, la misión del Banco Mundial es de acabar con la pobreza y de promover la prosperidad compartida. Y pensamos que en el día de hoy, que con esta pandemia, estamos al centro de esta misión. ¿Y cómo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos apoyando los países con préstamos, financiación. Estamos apoyando con conocimiento global esas lecciones aprendidas. Estamos también apoyando con asistencia técnica. Estamos apoyando ahora en la emergencia con un paquete de financiamiento de 14.000 millones de dólares
pero más que el monto, es cómo lo estamos desarrollando, con términos muy flexibles. Tenemos un proceso súper acelerado. Lo que se hacía en meses se hace ahora en días, en muy pocos días, a avaliar esos recursos, porque sabemos que esta liquidez urge, sabemos que es necesario tenerlo lo más rápido y sabemos que estamos en tiempos excepcionales, entonces hay que seguir apoyando y estamos trabajando de muy cerca con todos los gobiernos de Centroamérica y también de El Salvador para avaliar esos recursos. Estamos trabajando con préstamos que ya tienen componentes que pueden también desarrollarse, pero necesitan ser aprobados en este caso, en algunos casos con los congresos y las asambleas legislativas. Tenemos también productos que son de emergencias para atender a esta liquidez de corto plazo. Entonces, son muchos instrumentos de corto plazo, pero también de más mediano y largo plazo, porque al inicio de nuestra conversa hablamos de los sistemas de salud que por muchos años necesitaban más inversión. El banco es también en políticas estructurales en la parte de salud. ¿Cómo reforzar esos sistemas de salud en el mediano y largo plazo para que puedan en el futuro ser más preparados a este tipo de pandemias y poder atender? Nuestra respuesta es a dos niveles. Primero es avaliar esta liquidez. Entonces, los recursos que tenemos a disposición son más encima de lo que cada país tenía. Entonces, vienen aquí porque sabemos que es importante priorizar la liquidez. Eso es una cosa. Segundo, tenemos algunas partes de nuestra estructura de costos que no vamos a poner para poder facilitar eso y facilitar que los países puedan tener acceso rápido a esos recursos. Muy bien, muchísimas gracias, directora Sacco. Gracias a ti, Andrés. Con esto concluimos nuestro segmento internacional. Para ver este y otros contenidos, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hoy en nuestro segmento cultural de Focos presentamos el libro Cuentos de Guerra, de la escritora, socióloga y trabajadora social salvadoreña Mirna López. En esta compilación de 8 cuentos de ficción, López relata las relaciones humanas que se desarrollan durante periodos de crisis desde una visión crítica sociológica. Gracias por habernos acompañado en Focos. Buenas noches. La escritora salvadoreña Mirna López presentó recientemente la segunda edición de su libro Cuentos de la Guerra, una compilación de 8 cuentos inspirados en los conflictos armados que ha enfrentado Centroamérica. La primera edición del libro, que tuvo 200 ejemplares, se publicó luego de que López ganara en el año 2000 un concurso de la Asociación de Escritores Latinoamericanos en Suecia, país donde ha residido durante muchos años. Este premio se lo agenció con el relato El Centauro, parte de esta compilación que hoy se edita por segunda vez a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos. La autora, quien es socióloga y trabajadora social, explica que este libro relata las relaciones humanas que se desarrollan en periodos de crisis desde una visión crítica sociológica. Es un libro que no se basa exactamente en la historia de la guerra, podría pasar en cualquier otra guerra. El libro está referido más bien a las relaciones entre los seres humanos en periodos de crisis y cómo en esos periodos de crisis hay grandes heroísmos y también grandes miserias, ¿verdad? Pero que como que todos los valores se ponen en juego en los momentos de crisis. Lo que me interesaba era, y lo que me interesa, es lo humano, la gente, especialmente las mujeres y los niños. López escribe desde los 14 años y en su obra ha abordado diferentes temáticas. Su primer libro es un libro feminista.
La Casa de las Águilas, donde cuenta la historia de las mujeres de su familia. Sí hay un propósito en todo lo que yo escribo, y es que yo creo que mucha gente que ha escrito aquí en El Salvador ha escrito como que fueran europeos. Le escriben a un público que no es el público salvadoreño. Y yo quiero escribir al público salvadoreño. Quiero que la gente que leyó La Casa de las Águilas, por ejemplo, me escribía, tengo una página de Facebook solo para el libro ese, y la gente me escribía, usted me hizo recordar mi juventud, usted me hizo recordar mi niñez, me recuerda a mi madre, a mi abuela, y eso sí, eso quiero yo, ese sí es un buen resultado para mí, que la gente se vea como en un espejo. Creo que si los salvadoreños nos vemos como en un espejo, vamos a tener más fácil de identificar lo que queremos conservar y lo que no queremos conservar.